Segundo de Macabeos 3:35. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de hacer grandes votos a quien le había concedido la vida, se despidió amigablemente de Onías y se volvió con sus tropas al rey, dando público testimonio de las obras del Dios Altísimo que con sus ojos había visto. Interrogado por el rey sobre quién sería el más apto para enviarlo a Jerusalén, dijo: «Si tienes algún enemigo o alguien que conspire contra tu reino, mándalo allá, que bien castigado vendrá si es que salva la vida, porque sin duda que hay en aquel lugar una fuerza divina. El mismo que en los cielos habita tiene sus ojos puestos sobre aquel lugar para defenderlo y hiere de muerte a los que a él se llegan con malos propósitos». Tal fue el episodio de Heliodoro y de la preservación del gazofilacio. Segundo de Macabeos 4. Simón, el delator del tesoro y de la patria, hablaba mal de Onías, afirmando ser él quien había maltratado a Heliodoro y el autor de todo el mal. Al bienhechor de la ciudad, al defensor de sus ciudadanos, al celador de la ley, se atrevía a llamarle traidor al reino. Tan adelante fue esta enemistad que hasta llegaron a cometerse homicidios por parte de algunos parciales de Simón, tanto que Onías, considerando lo peligroso de estas rivalidades y la furia de Apolonio, general de Celesiria y Fenicia, en favorecer la maldad de Simón, se fue a ver al rey, no como acusador de sus conciudadanos, sino mirando al interés común y en particular al de toda la nación, pues veía que sin la intervención del rey era imposible lograr la paz en el gobierno y que Simón no cesaría en su locura. Muerto Seleuco y apoderado del reino Antíoco por sobrenombre Epífanes, Jasón, hermano de Onías, comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio, y en una audiencia prometió al rey 360 talentos de plata, 80 talentos más de otras rentas, y sobre estos 150 más si se le autorizaba para instalar un gimnasio y una mancebía, y se concedía a los de Jerusalén la ciudadanía antioquena. Accedió el rey, y Jasón, obtenido el poder, luego se dio a introducir las costumbres griegas entre sus conciudadanos. Abolió los privilegios otorgados a los judíos por el favor de los reyes, gracias a las gestiones de Juan, padre de Eupolemo, el que desempeñó la embajada para obtener la amistad y la alianza de los romanos. Contra los derechos ciudadanos introducía costumbres impías, y hasta bajo la misma Acrópolis se atrevió a erigir el gimnasio, obligando a educar allí a los jóvenes más nobles. Así cundió en alto grado el helenismo y progresó la introducción de costumbres extranjeras por la desalmada actitud del impío, más que sumo sacerdote Jasón. Los sacerdotes ya no se preocupaban del servicio del altar. Antes, mostrando poca estima del templo y descuidando los sacrificios, se apresuraban a tomar parte en los prohibidos ejercicios de la palestra en cuanto eran invitados a lanzar el disco. Desdeñando los honores patrios, estimaban en mucho las distinciones griegas, por lo cual vino sobre ellos la gran calamidad de que aquellos mismos a quienes envidiaban y a quienes en todo querían imitar, se volviesen luego contra ellos y fuesen sus enemigos y opresores. No es cosa de poco, ni que se hace impunemente violar las leyes divinas, como lo mostrará el tiempo venidero. Al celebrarse en Tiro los juegos quinquenales con asistencia del rey, el malvado Jasón envió de Jerusalén espectadores, ciudadanos de Antioquía, portadores de 300 dracmas para el sacrificio de Hércules, pero los que las llevaban pidieron que no se empleasen en los sacrificios, porque no convenía sino que se destinasen a otras expensas, y así aquella cantidad que iba enviada según la voluntad del donante para el sacrificio de Hércules, por deseo de los portadores, fue destinada a la construcción de trirremes. Habiendo sido enviado a Egipto Apolonio de Menesteo con motivo de la entronización del rey Ptolomeo Filometor, vino a saber Antíoco que aquel soberano era enemigo de su reino y se propuso prevenirse contra él. Llegado a Jope, subió a Jerusalén, donde Jasón y la ciudad le hicieron un magnífico recibimiento y entró en medio de antorchas y aclamaciones. Condujo luego de allí sus tropas a Fenicia. Pasados 3 años envió Jasón a Menelao, hermano del antes mencionado Simón, para llevar dinero al rey y para gestionar ciertos asuntos importantes, pero ganada la gracia del rey, Menelao le adulaba, dándose aires de hombre influyente, con lo que obtuvo para sí el sumo sacerdocio, ofreciendo 300 talentos más que Jasón,
y así, con las credenciales del rey, se vino aquel hombre que no tenía nada que le hiciera digno del sacerdocio, sino instintos de tirano cruel y sentimientos de fiera salvaje. Jasón, que había suplantado a su hermano, fue a su vez suplantado por otro y forzado a huir a la tierra de Ammón. Mas como Menelao, una vez posesionado del poder, no cumpliese las promesas hechas al rey, a pesar de las reclamaciones de Sóstrates, alcaide de la Acrópolis, a quien pertenecía la exacción de los tributos, ambos fueron llamados por el rey. Menelao hubo de dimitir el sumo sacerdocio en favor de su hermano Lisímaco, y Sóstrates fue nombrado gobernador de Chipre. Entretanto, los tarsenses y los malotas se rebelaron por haber sido dados en regalo a Antioquida, concubina del rey. A toda prisa partió éste para aquietarlos, dejando encargado del gobierno a Andrónico, uno de sus dignatarios. Menelao, juzgando la ocasión propicia, arrebató ciertos objetos del templo que regaló a Andrónico. Otros logró venderlos en Tiro y en las ciudades vecinas. Cuando de esto supo con certeza Onías, que se hallaba retirado en su lugar de asilo, junto a Dafne, cerca de Antioquía, le reprendió, por lo cual Menelao, llamando aparte a Andrónico, le pidió que matase a Onías, y aquel, yendo a verle con dolo, dándole la mano y haciendo juramento, persuadió a Onías, aunque a éste no dejaba de serle sospechoso, a que saliese de su asilo y al instante le mató sin respeto alguno de la justicia. Fue esto motivo de que no solo los judíos, sino también muchos de las otras naciones se indignaran y llevasen muy a mal la inicua muerte de tal varón. Vuelto de Cilicia el rey, se le presentaron los judíos de Antioquía y muchos de los griegos, que asimismo aborrecían la maldad, para hablarle de la muerte injusta de Onías. Cordialmente se entristeció Antíoco y, movido de compasión, derramó lágrimas recordando la discreción y la gran modestia de Onías, e indignado al instante despojó a Andrónico del manto de púrpura e hizo que, desgarrados los vestidos, le pasearan por toda la ciudad hasta el sitio mismo en que había impíamente asesinado a Onías. Allí fue ejecutado aquel criminal, dándole el Señor su merecido. Muchos fueron los robos sacrílegos cometidos en Jerusalén por Lisímaco, aconsejado de Menelao, tantos que, difundida la fama, se amotinó el pueblo contra Lisímaco. Pero cuando ya muchos objetos de oro habían desaparecido, excitada la muchedumbre e inflamada en cólera, armó Lisímaco unos 3000 hombres y comenzaron a obrar desaforadamente. Era su jefe un cierto tirano, no menos avanzado en años que en crueldades. Cuando se dieron cuenta de que Lisímaco los atacaba, cogieron unos piedras, otros estacas y algunos hasta la ceniza que tenían a mano, y confusamente las arrojaban contra los que rodeaban a Lisímaco. Fueron heridos muchos de ellos, algunos derribados y todos ahuyentados. El mismo sacrílego quedó muerto junto al gazofilacio. A propósito de estos hechos, se entabló juicio contra Menelao. Habiendo venido el rey a Tiro, 3 varones enviados por el Senado propusieron ante él la causa. Menelao, viéndose ya perdido, prometió mucho dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, si le ganaba al rey. Y en efecto, Ptolomeo, llevándole aparte hacia un peristilo, como para tomar el fresco, hizo mudar de sentencia al rey, que él absolvió de todos sus crímenes a Menelao, autor de toda la maldad, y condenó a muerte a aquellos desdichados que, si ante los escitas hubieran tenido que defender su causa, habrían sido dados por inocentes. Sin tardanza fueron al injusto castigo los que habían tomado la defensa de la ciudad, del pueblo y de los vasos sagrados, pero hasta los tirios, horrorizados de la maldad, les hicieron magníficos funerales. Entretanto, Menelao permanecía en el poder por la avaricia de los gobernantes y progresaba en maldad, convertido en feroz perseguidor de sus conciudadanos. Segundo de Macabeos 5. Por este tiempo preparó Antíoco su segunda expedición contra Egipto, y por espacio de casi 40 días, por toda la ciudad aparecieron en el aire carreras de jinetes, vestidos con túnicas doradas, armados de lanzas, a semejanzas de cohortes, y escuadrones de caballos en orden de batalla, ataques y cargas de una y otra parte, movimiento de escudos, multitud de lanzas, espadas desenvainadas, lanzamiento de dardos, brillar de armaduras de oro y corazas de todo género. Por lo cual todos rogaban que tales apariciones fuesen buen presagio. Difundido el rumor de que Antíoco había muerto, tomó Jasón no menos de 1000 hombres y atacó de improviso a la ciudad. Aunque los moradores corrieron a los muros, la ciudad fue tomada y Menelao se refugió en la Acrópolis.
Jasón hizo sin piedad gran matanza en sus conciudadanos, no teniendo en cuenta que una feliz jornada contra sus conciudadanos es el mayor infortunio, pensando por el contrario que alcanzaba trofeos de enemigos y no de connacionales. Mas no por eso logró adueñarse del poder y al fin recibió el oprobio como premio de su traición, teniendo que huir de nuevo a la tierra de Ammón. El fin de su perversa vida fue este, que acosado por Aretas, rey de los árabes, huyendo de ciudad en ciudad, de todos perseguido, detestado como renegado de su ley, execrado como verdugo de su patria y de sus conciudadanos, fue empujado hasta Egipto. Y el que a tantos había desterrado de la patria vino a acabar en tierra extraña, huyendo a la Cedemonia con la esperanza de lograr un refugio en gracia del parentesco. Y el que a tantos había dejado sin sepultura, murió sin ser por nadie llorado y privado de sepultura, no solo del sepulcro familiar.